Buenos días, yo creo que puedo empezar ya, ¿verdad? Sobre todo por el cámara, que son los que más... ¿Sí? Ah, bien. Cuando me digáis. Venga, pues empezamos. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a la rueda de prensa para dar a conocer la celebración del Campeonato de España de Recorridos de Caza, que por primera vez se celebrará en Extremadura, concretamente del 4 al 6 de julio en el Toril, la finca El Toril en Mérida. Saludo a los directores generales de Deporte, de Turismo, a la directora general y a María de Caja Rural, a todos los que nos acompañan, y ahora ellos se van a ir presentando. Y bien, nuestra región acoge esta cita en una edición muy especial, ya que este año celebra su 50 aniversario. Hablamos de una de las pruebas más relevantes del calendario deportivo nacional de la Real Federación de Caza. La competición reunirá a 400 tiradores de toda España, distribuidos en 4 campos de tiro con 16 puestos diseñados para poner a prueba su pericia, concentración y destreza. La prueba contará además con 25 jueces nacionales, lo que da una idea del nivel técnico del campeonato. Quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar la caza como deporte, una actividad que requiere preparación física, entrenamiento, respeto por el entorno y un gran conocimiento técnico. El recorrido de caza, como disciplina deportiva, reproduce situaciones reales de caza mediante blancos artificiales lanzados en trayectorias complejas que exigen rapidez, precisión y una gran capacidad de reacción. Se trata de un verdadero espectáculo deportivo que va mucho más allá del disparo. Es estrategia, es coordinación y es concentración. Extremadura cuenta con 3,5 millones de hectáreas de terrenos cinegéticos, 2.752 cotos de caza, 3 cotos regionales y 2 reservas regionales de caza y cerca de 200 trabajadores en el sector cinegético. Desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte trabajamos para impulsar la caza como deporte en igualdad de condiciones con otras disciplinas de nuestra región, porque la caza tiene una dimensión deportiva que debemos valorar y potenciar. Además, este campeonato representa una apuesta por otro de nuestros objetivos estratégicos: fomentar el turismo cinegético como motor de desarrollo socioeconómico del mundo rural extremeño. Extremadura cuenta con un entorno natural privilegiado, como saben, y una rica tradición cinegética. Y apostar por este tipo de turismo es apostar por el empleo, por fijar población, por la economía local, por posicionar nuestra región como referente nacional e internacional en sostenibilidad y en naturaleza. Un cazador, cuando viene a Extremadura, no solo viene a cazar, también duerme, come, recorre nuestros pueblos, descubre nuestra historia y compra nuestros productos. Por tanto, la caza es desarrollo, cohesión y riqueza. Como referencia, el pasado Campeonato de Europa en Antequera atrajo a más de 800 tiradores de 33 países y generó un impacto de 4 millones de euros. En nuestro caso, el nacional, esperamos tenga estas cifras tan impresionantes también para nosotros y signifique una repercusión en Mérida y en su entorno. Desde la Junta de Extremadura estamos convencidos de que este campeonato será un éxito, un paso más en este nuevo rumbo de nuestra región para impulsar la caza, insisto, como deporte y el turismo cinegético como una herramienta de desarrollo para nuestros pueblos. Muchas gracias a todos. Cedo la palabra a Antonio Marín, concejal de Deporte e Infraestructuras de Mérida. Buenos días a todos y a todas. Agradecer a la Junta de Extremadura, al Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española y Extremeña de Caza, por haber elegido Mérida como sede de este campeonato que sitúa a Mérida en el mapa de un deporte, como ha dicho la consejera, tan importante como la caza, un deporte desconocido para la mayoría de la gente que solo ve en televisión cuando hay unos Juegos Olímpicos y hay alguna posible medalla para algún español. Y, como no, animar a la ciudadanía de Mérida que acuda a la finca El Toril este próximo fin de semana para que pueda presenciar in situ un espectáculo deportivo de esta dimensión que generará, como ya ha dicho la consejera, movimiento en la economía local, tanto en la hostelería como en gastronomía, y que dará a conocer la ciudad de Mérida a todos estos tiradores que vienen de toda la geografía española, que tendrán ocasión de disfrutar de la ciudad de Mérida, que es una ciudad acogedora y que mostrará a todos los visitantes una acogida como siempre hace. Desde el Ayuntamiento de Mérida apostamos por traer a la ciudad estos eventos que generan, como ha dicho la consejera, un movimiento a la economía local
y nos aportan un retorno que ojalá esté cercano a las cifras que movió en Antequera. Nada más, volver a repetir, volver a animar a la ciudadanía de Mérida que acuda a la finca del Toril. Los espectáculos deportivos que se viven in situ no tienen nada que ver con las retransmisiones televisivas y no se me ocurre mejor manera que pasar el fin de semana que acercarse por allí y ver un espectáculo de estos que normalmente no suelen venir demasiadas veces a la ciudad. Volver a reiterar el agradecimiento a las instituciones y nada más, esperemos que sea un acontecimiento deportivo imborrable para los participantes que van a acudir y disfruten todos de una ciudad como Mérida. Gracias. Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la consejera por el acogimiento en esta sala de prensa. Hablo en nombre de la Diputación Provincial de Badajoz. Agradezco al presidente de la Federación Extremeña de Caza y presidente de la Federación Nacional de Caza por la invitación a la Diputación de Badajoz. Hago extensiva este agradecimiento en nombre de nuestra presidenta, Raquel del Puerto. Y muy brevemente, creo que estamos ante un evento, como no podía ser de otra forma, de relevancia nacional en la ciudad de Mérida, en la provincia de Badajoz, donde instituciones se ponen de acuerdo para poder promover y apoyar este tipo de eventos, que no podrían ser posibles si no fuera porque en una región como esta vamos todos de la mano a la hora de promocionar deportes tan importantes y tan interesantes y tan incipientes en estos momentos como es la disciplina de recorrido de caza. Comentábamos al inicio cuántos disparos se van a oír este fin de semana y nos calculaban que eran más de 130.000 disparos va a haber este fin de semana en la finca El Toril de Mérida. Por lo tanto, desde aquí, solamente multiplicando cuánto vale un cartucho, muchos de los cazadores y cazadoras que hay en nuestra región podrán saber cuál es el impacto económico solamente en esta materia deportiva. Agradezco también que desde la Diputación de Badajoz y la Federación Extremeña de Caza estemos trabajando en un proyecto muy importante para nuestras sociedades locales de caza, que desde aquí quiero aprovechar públicamente para anunciar 300.000 euros que utilizaremos para repoblar nuestros cotos de caza. En toda la región de Extremadura existe una sociedad local de caza, con lo cual no solamente es tradición, sino que además es un arraigo muy importante. Y como bien decía la consejera, la caza es un deporte que atrae y que da a conocer nuestro territorio. Y algo muy importante, y es que los cazadores y cazadoras suelen venir después de haber pasado por nuestra región, por estos sitios, con su familia, con sus amigos, para volver nuevamente a conocer. Así que, qué mejor sitio que Mérida, que es la capital de Extremadura, que es la capital de esta parte del sur de nuestro país, para poder volver próximamente en una ciudad que no para ni los fines de semana ni los días diarios, para poder volver a visitarla con sus seres más queridos. Así que en nombre de la Diputación de Badajoz, esperar que tengáis un buen fin de semana, que acompañen las temperaturas y que sobre todo que tengáis un buen campeonato y que podáis repetir el año que viene con ese campeonato europeo, porque tendréis las puertas abiertas de todas las administraciones. Urbano. Bien, buenos días a todos. Caja Rural de Extremadura, dentro de su Fondo de Educación y Promoción, colabora con el deporte y, lógicamente, pues esta acción, que no deja de ser deportiva, pues ha creído bien apoyarla y ponerla a disposición la finca El Toril, que además creo que reúne las condiciones, no voy a decir si óptimas son, que encontréis otra finca con esas características. Pues yo creo que tiene monte bajo, tiene un encinado, tiene, que va a ser importante también, buen aire acondicionado en las instalaciones para refrescarse, entre otras muchas cosas. Entonces, creo que las condiciones de la finca son las adecuadas para que celebréis y que sea un éxito el campeonato. Lógicamente, todo lo que sea convencer para que venga gente de fuera a conocer Extremadura, pues es importantísimo, que seguimos siendo en parte la gran desconocida. Hay mucha gente que vendrá y no se imaginará que existen fincas como esa, el Toril, ni se pueden imaginar todo el turismo cultural que pueden tener en Mérida, que también pueden aprovechar de echar el fin de semana. No deja de ser una promoción de nuestra tierra. Y todo lo que sea esa promoción de nuestra tierra, pues siempre será bueno para Extremadura. En esa línea, Caja Rural de Extremadura estará siempre, no hemos tenido duda,
como tú bien sabes, José María, y seguiremos trabajando y aportando lo que podamos, que es nuestra línea, es nuestra obligación y nuestro deber. Gracias. Muchas gracias a todos, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros principalmente, porque sin la aportación, el entusiasmo, las ganas, la cooperación que es típica entre las administraciones públicas y las entidades de representación, en este caso del sector cinegético, de la mano de la Federación Extremeña de Caza y la Real Federación Española de Caza, sería imposible haber traído a Extremadura un campeonato tan grande como este. Normalmente este campeonato se viene desarrollando en grandes campos de tiro, que ya tienen unas instalaciones prefijadas, que ya tienen sus máquinas de tiro y donde es mucho más fácil que hacerlo en una dehesa extremeña. Para nosotros, para todos nosotros, ha sido un verdadero reto, y sin la Junta de Extremadura, sin la Diputación de Badajoz, sin el Ayuntamiento de Mérida, sin Caja Rural de Extremadura, esto hubiera sido imposible. Muchísimas gracias, Josep, por confiar en nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para que esto sea un gran evento, donde hemos tenido que traer 70 máquinas de tiro al plato para montar lo que son los 14 campos, de 16 campos de tiro oficial, más 5 campos de entrenamiento. Estamos hablando de un gran número de hectáreas, donde se van a tirar más de 100.000 platos, que son 100% ecológicos, biodegradables, para que a las pocas semanas no quede ningún tipo de residuo en la finca, y donde traemos a entre 350 y 400 tiradores para conocer y disfrutar de la dehesa extremeña en pleno contacto con la naturaleza. Me gustaría invitar a todos los extremeños, a todos los aficionados a la caza, al tiro deportivo, a pasarse. Van a disfrutar de unas instalaciones maravillosas, de un gran servicio de restauración, van a poder ver los campos siempre a una distancia prudencial, pero incluso en los campos que tenemos preparados de entrenamiento van a poder disfrutar también del tiro y van a poder practicar el tiro. Por lo tanto, no solamente para los competidores, sino para todo aquel que quiera disfrutar de ese tiro en los campos de entrenamiento que van a estar abiertos durante todo el campeonato, van a poder asistir. Por mi parte, pues nada más, un placer. Creo que este campeonato pone encima de la mesa la importancia de la caza para Extremadura. Recientemente se ha presentado un informe sobre el estudio, sobre el impacto socioeconómico de la caza a nivel nacional, que precisamente hoy se está presentando, hasta ahora se está presentando en el Senado, donde se pone encima de la mesa que la caza genera más de 10.000 millones de euros a nivel nacional, un estudio hecho por Deloitte con más de 200.000 empleos. Estamos hablando que es un sector más importante en cifras macroeconómicas que el sector textil, y este campeonato hemos hecho un estudio para analizar el impacto económico que va a tener en la zona y lo evaluamos en más de $500.000 de euros, lo que va a dejar a lo largo de esta semana. Tenemos que recordar que aunque el campeonato es viernes, sábado y domingo, tenemos a competidores realizando entrenamientos ya desde el mismo martes. Por lo tanto, martes, miércoles y jueves van a estar ya entrenando y van a estar ocupando pues plazas hoteleras, alojamientos rurales de toda la comarca. Nada más, muchas gracias. Hola, buenos días. Pues yo creo que las personas que tenemos aquí representadas son el paradigma, son la representación de por qué hoy Extremadura es una de las regiones de referencia en la defensa y en la promoción de la caza, no solo como actividad tradicional cultural, sino como actividad deportiva. Sin duda es fundamental la convergencia de instituciones, administraciones, de actores económicos y de instituciones como la Federación Extremeña de Caza, que refuercen y que impulsen nuestra actividad a nivel tanto deportivo como a nivel tradicional. Abundar en los agradecimientos de José María, tanto a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz, a Caja Rural de Extremadura, a la Sociedad de Cazadores de Mirandilla, y abundar en este agradecimiento y, sobre todo, permitidme que añada el agradecimiento a la Federación Extremeña de Caza,
Somos una actividad que depende fundamentalmente del territorio, muy vinculada y con raíces muy extensas en toda la península, y dependemos de la implicación de estos actores locales, como en este caso la Federación Extremeña, para realizar este tipo de campeonatos. Para la Real Federación Española de Caza, recorridos de caza es una de las modalidades reinas del tiro, porque es una de las que tiene extensión internacional, y todos nuestros tiradores, tenemos numerosos tiradores con proyección internacional, y normalmente obtenemos recompensas siempre que competimos a este nivel. El campeonato, 50 campeonato, que habla mucho de la repercusión que tiene este campeonato, es el precursor del próximo mundial que se va a realizar en Chipre, que se va a realizar en menos de un mes, y que es el último test para nuestros tiradores de referencia antes de citarse a nivel mundial en este campeonato. Sin más, abundar de nuevo en este agradecimiento y invitar a todos los cazadores, pero a toda la sociedad en general, a acercarse y conocer una modalidad que es muy soft en lo relativo a la caza, que es estrictamente de tiro y que nos permite reproducir situaciones reales, pero desde un entorno agradable, amable y desde una posición de convivencia y de deportividad que solo vivimos en este ambiente que es la caza. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, gracias de nuevo y buenos días. ¿Alguna pregunta, Val? Gracias, Josep. Bien, no sé si tienen alguna pregunta que hacerles hola, sobre buenos este días. tema. Sí, de este tema. Al ¿Sí? señor Josep Escandell, sí puede ser. ¿Nos podría explicar un poco, en describir esta modalidad, dónde está la dificultad, cada tirador cuántos platos pues en cada prueba hace, dónde está la precisión, un poco el lance, describirnos un poco, por favor? Pues consiste básicamente en una disciplina de puntería, que como referencia pueden tener disciplinas de olímpico como sería el foso olímpico. Entonces, básicamente son disparos sobre objetos móviles que son platos cerámicos, como ha dicho José María, totalmente biodegradables, y lo que hace la modalidad es reproducir escenas de caza. En cuanto a la imprevisibilidad de dónde surge el objetivo, porque el escenario es un escenario de monte, en cualquier llanura, en un escenario que nos podríamos encontrar en cualquier jornada de caza, y los platos reproducen estas trayectorias que podría ejecutar cualquier pieza de caza. Entonces tenemos platos horizontales que representan trayectorias de especies como la perdiz, tenemos platos rodantes que reproducen trayectorias como la del conejo, y tenemos varias trayectorias tanto de frente como de espaldas como cruzados, y reproducen básicamente esto, lo que sería una situación de caza. En cuanto a las posturas, se distribuyen en estos 4 campos, son 4 posturas distintas, y lo que hace el cazador es ir moviéndose entre estas posturas, porque lo que hace es cambiar tanto su perspectiva como el ángulo de tiro sobre los objetivos. Son 25 platos por serie, esto puede variar de un campo a otro, un poco adaptándose a la necesidad logística y operativa del campeonato, y existen 3 tipos de plato, lo que son platos simples, que es un plato sencillo en vuelo, lo que son platos dobles al tiro, que significa sale un plato y cuando se produce el primer disparo sale otro plato en imitación de una especie que se levantara, y también hay platos dobles simultáneos, que son 2 platos que se cruzan en vuelo o que salen en 2 trayectorias y que obligan pues, a destrezas como la capacidad de reacción, la concentración y también la rapidez de movimientos en cuanto a la puntería. Sí, yo quería referirme a un tema, sobre todo que ha estado sobre la mesa en los últimos días, aprovechando que está el presidente de la Federación también, y es la situación del... Sería tanto a la Junta como al presidente. Y es la situación del lobo. La semana pasada conocimos un informe en el cual se decía que ya parece ser que hay una manada en el norte de Extremadura, concretamente en La Vera, asentada. Me gustaría saber un poco la postura de la Junta respecto a esta situación en la cual parece que ya tenemos una manada estable, y también al presidente de la Federación por la polémica, no es nueva, ya existe hace tiempo, respecto a cazar o no cazar el lobo en el norte, más allá del Duero. Entonces me gustaría saber un poco esa situación, porque están algunas comunidades que están a favor, otras en contra. Entonces, pues eso, también la posición desde la Federación. Bueno, desde la Junta de Extremadura, respeto absoluto a lo que tenemos que cumplir en cuanto a la protección del lobo, y tenemos esas mismas noticias de que podría haber una familia estabilizada. Tampoco da para mucha caza una familia de lobos, y yo creo que ahora estamos en el inicio de ese proyecto y se verá. Josep, si quieres tú contestar la parte de fuera de Extremadura.
Para la Real Federación Española de Caza, el lobo es un tema que se ha querido utilizar como bandera política y se ha tratado de ideologizar, digamos, pero realmente el lobo no tiene un interés cinegético, no hay un interés de los cazadores españoles por cazar el lobo, y lo que sí que hay es una estricta solidaridad con nuestros compañeros del sector primario sometidos a muchos de los hándicaps que compartimos los cazadores y que suponen los daños de los lobos sobre la ganadería. En ese escenario sí que nosotros, como Federación Española de Caza, defendemos que la caza tiene que ser la herramienta fundamental de gestión y que no tiene sentido estar implementando o inventando sobre otro método cuando tenemos la caza como herramienta de gestión que, además de la propia caza, genera retornos económicos, sociales y, como hemos hablado hoy, es una cuestión tradicional o cultural. Entonces, abundar en que el lobo no tiene un interés cinegético para nosotros, pero que si hay que controlarlo, si la situación científica recomienda controlarlo, la caza tiene que ser la herramienta. En la zona de la Culebra se pagan miles de euros por su caza, con lo cual no es solo control, también hay un beneficio económico. Efectivamente, y quiero abundar en la diferencia, el lobo no es una especie cinegética, el lobo si se caza va a ser con motivos de control y puestos a controlarlos, o sea, si hay una razón científica que recomiende que hay que cazar lobo o una razón socioeconómica, que en este caso serían los daños a los ganaderos, si hay una razón que recomiende eliminar un lobo, no tiene sentido hacerlo a costa de los medios de los españoles, es más lógico vender ese lobo, como tú bien dices, a alguien que esté realmente interesado y que deje su retorno económico además a nivel local. Esa es nuestra postura. Sí, consejera, yo le quería preguntar los datos de ocupación de la zona en estos días del campeonato, si los tiene. Sí, bueno, en Mérida y su entorno está el 99% de ocupación, o sea, está completo porque hay que sumar también el inicio del Festival de Teatro Clásico de Mérida y que Extremadura ahora mismo está haciendo una oferta de experiencias de todo tipo, lúdicas, culturales y deportivas muy amplia. Estamos en una ocupación, pues lo que es el verano en Extremadura, que es quizás la temporada más alta que tenemos. Pero el entorno está en eso y el resto está en torno al 65-66%, que se irá aumentando a medida que se acerque el fin de semana. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos.